Y vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. First Peter, para mis jóvenes. Y dice así la palabra de Dios. Primer versículo, Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti en esta mañana, Dios, agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Dios, agradecido por la oportunidad de venir y abrir tu palabra. Y Dios, escucharte a ti. Dios, te pido que seas tú que hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu que moldee nuestros corazones en esta mañana, Dios. Dios, te pido que cualquier distracción que tengamos, Dios, que la podamos poner al lado, Dios, para enfocarnos en ti y conocerte más a ti, Dios. Conocerte más a ti, qué pides de nosotros, qué deseas de nosotros, Dios, pero también nosotros ver tu corazón, ver quién eres tú, Dios. Gracias de nuevo por todos los hermanos que están aquí y por esta oportunidad. Todo esto te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Para todos los hermanos que estén tomando notas, hoy el título de esta predicación se llama Esperanza en el exilio. Esperanza en el exilio. Porque como ya podemos ver, esta es una carta, le decimos libro, porque está la Biblia dividida en libros, pero realmente es una carta que escribió el apóstol Pedro. Entonces, Pedro empieza esta carta introduciéndose él mismo, pero le está hablando a un grupo de gente. Vemos que las escrituras los llama a los expatriados de la dispersión. Y luego menciona diferentes áreas, ¿verdad? Diferentes áreas del Imperio Romano. ¿Okay? Muchos de estos lugares están colocados en lo que sería hoy en día Turquía, ¿okay? En Asia Menor. Pero dice expatriados, o puedes decir gente que está exiliados, pero la realidad no es que fueron sacadas de una casa, sino o de un lugar. Lo que está Pedro haciendo referencia aquí es que el pueblo de Israel era uno en un tiempo. Hace mucho tiempo, hace muchos años, el pueblo de Israel era uno. Pero con el tiempo, con el pecado, con la guía de reyes malos y realmente del pecado, se dividió la gente de Israel, el pueblo de Israel. Entonces llega Cristo y empieza a enseñar, y vemos el Evangelio en vivo, vemos a Cristo cómo empieza a enseñarle a la gente, a demostrarle ser ese ejemplo, y empiezan las iglesias, ¿verdad? La gente que sigue los discípulos de Cristo, pero con tiempo se van a diferentes áreas. Entonces, Pedro más que nada le está hablando a la gente que está dispersa, o sea, le está hablando a gente que están dispersas. Pero ¿por qué les está escribiendo esta carta? Claro, uno le puede mandar un mensajito para saludarlo. Hola, ¿cómo estás, fulanito? Te habla José. Espero que estés bien. Ok, perfecto. Pero ahí tiene un propósito esa llamada, ¿verdad? Ese texto, porque quiero ver cómo está la persona. Pero vemos que Pedro escribe esta carta con un propósito, y ese propósito es porque durante este tiempo está el Imperio Romano, ¿ok? Y la iglesia, la gente, los creyentes están pasando por el peso de la influencia de la cultura romana. ¿Ok? Para los que no saben, durante ese tiempo el Imperio Romano no son cristianos, sino eran paganos. Creían en diferentes dioses, similares a los griegos, pero diferentes nombres, pero básicamente el mismo estilo. Pero no solamente tenían la influencia de la cultura romana, sino estaban viendo ya cómo empezaba la persecución contra los cristianos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para el cristiano, para el creyente, Dios es Dios Padre.
Pero para los romanos en ese tiempo, básicamente el emperador era su Dios. Claro, tenían otros dioses, pero lo que decía el emperador era lo que pasaba. Era la ley. Entonces, tenemos a un grupo de cristianos que están viviendo en una cultura que le está diciendo, hey, tu Dios es el emperador. Pero eso básicamente va en contra del creyente. Porque Dios nos dice que no tendremos otros dioses ante Él, ¿verdad? Que Él es el único. Entonces, ¿qué pasa? Eso no le va a gustar al emperador y empieza la persecución. Entonces, Pedro le está hablando a gente dispersas, pero no solamente que están dispersas, sino gente que está pasando tiempos difíciles, está pasando presiones de la cultura romana, está pasando persecución. Entonces, él les habla, pero empieza con esta carta con esperanza. Y eso va a ser mi primer punto, que la esperanza la vemos a través de la resurrección. Lo vemos en los versos del 3 a 5 dicen así de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Empieza Pedro hablándole, se introduce y le dice, hey, te estoy hablando a ustedes, gente dispersas. Pero empieza con esperanza. Pero no solamente esperanza, regular, sino esperanza a través de la resurrección. Si notamos en el versículo 3, dice algo muy interesante que me agarró la atención de lo que dice Pedro. Dice, nacer de nuevo a una esperanza viva. O sea, Pedro le está hablando a esta gente y le está diciendo, si vas a tener una vida nueva, vas a nacer de nuevo, pero ya vienes con propósito. O sea, ya vienes con dirección, ya vienes con misión, y es a tener esperanza viva. A tener esperanza viva. O sea, vamos a nacer, escuchamos eso todo el tiempo, ¿verdad? Que morimos a nuestra vida vieja y ahora nacemos nuevos con Cristo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa ser persona nueva? Aquí Pedro le está diciendo, hey, vas a nacer de nuevo a una esperanza viva. O sea, ya hay propósito, ya hay guianza, ya tiene una misión el creyente. Al nacer de nuevo, tenemos ya dirección. Y eso es importante porque para nosotros tener esperanza, para entender qué es la esperanza, tenemos que primero definir la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Básicamente es anhelar a tener algo o estar en una situación mejor. Eso es la esperanza, eso es la definición de la esperanza en general. Es anhelar a tener algo o estar en una situación mejor. Pero ok, si tengo esperanza, ¿por qué voy a anhelar algo mejor? Eso significa que tenemos que venir de un lugar que no sea lo mejor, ¿verdad? O sea, por ejemplo, uno no tiene un carro y dice, ¿sabes qué? Me gustaría tener un carro y el próximo carro que me compra quiero que sea peor que el que tengo ahora. Sí, ¿sabes qué? En vez de comprarme el carro del año, voy a comprarme un carro de 1980, de los años 1980. No, uno no dice eso. O ¿sabes qué? En vez de comprarme un carro nuevo, voy a comprarme un carro que no le sirva las llantas. O sea, eso no hace sentido, ¿verdad? O sea, uno no anhela tener algo peor, anhela tener algo mejor. Pero para nosotros poder tener esperanza tenemos que entender a qué vamos a mejorar, ¿verdad? Y si vemos en el versículo 3, ahí Pedro nos dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
de entre los muertos. ¿Por qué Cristo estaba entre los muertos? Porque murió. Gracias. Perfecto. Ahí está la respuesta. No preparé esa pregunta muy bien, ¿verdad? Pero la realidad es que Cristo tuvo que morir porque pagó un precio que nosotros teníamos que pagar. ¿Y qué era el precio? La muerte. ¿Cómo sabemos eso? Porque Romanos 6 nos dice que el precio de nuestros pecados es la muerte. O sea, nosotros ya estamos endeudados por nuestros pecados. La consecuencia, lo que se debe ahora es la muerte. A través del pecado entrando a este mundo, ahora ya entra la muerte. La mortalidad entra. Entonces, ¿qué hace Cristo? Es Cristo, mediante la resurrección de Jesucristo, que está entre los muertos. O sea, es decir, Cristo vino, vivió, estuvo con nosotros, nos dio el ejemplo, nos enseñó y murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino dice mediante la resurrección. O sea, resucitó Cristo. Entonces, es difícil como creyente vivir con esperanza si no reconocemos de dónde venimos. O sea, de qué fuimos rescatados. El creyente tiene que entender, tenemos que recordarnos cada vez, cada día, diariamente, que yo estaba muerto en mis pecados, era un esclavo al pecado, pero a través de la resurrección de Cristo, ahora yo tengo vida nueva. Ahora yo tengo esperanza viva. Entonces Pedro les está dejando aquí saber, hey, ustedes tienen esperanza, pero tenemos esperanza solamente a través de la resurrección. A causa de la resurrección de Cristo tenemos esperanza, porque nosotros estábamos muertos, no teníamos salida y Cristo vino y nos dio una salida. Y mientras estaba yo leyendo y preparando, me llegó a la mente la vida del inmigrante. Porque creo que es algo que nosotros todos aquí podemos relacionarnos a eso. Al menos de que hayas nacido aquí en los Estados Unidos, la mayoría de nosotros venimos de un país que no es Estados Unidos. ¿Y por qué? Por la esperanza de algo mejor. No dejas tu país. Y mira, no quiero decir que los países de nosotros no son hermosos, porque al contrario, las culturas de nuestros países son hermosas, la comida excelente, ¿verdad? La música, la gente, las fiestas, todo eso es hermoso. Pero venimos a este país por algo mejor. Porque teníamos esperanza de que los Estados Unidos iba a ofrecer ayudarnos con algo mejor. Entonces, la esperanza es tener anhelo a algo mejor, pero para poder tener esperanza tenemos que recordar de dónde venimos. Y Pedro nos recuerda. Pedro nos recuerda y nos deja saber que ahora tenemos esperanza porque Cristo murió y resucitó. Sin la resurrección no hay esperanza. Sin la resurrección, hermanos, no hay esperanza. Mediante la fe, vemos en el versículo 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Entonces, a través de nuestra fe, nosotros podemos sostenernos en una esperanza que solo provee Dios. Pero para nosotros tener esperanza, de nuevo, tenemos que recordar de dónde venimos. Así cuando estamos nosotros en este país trabajando duro, haciendo sacrificios, nos recordamos de por qué vinimos a este país. A triunfar. Yeah, thank you, Aaron. Venimos a triunfar, ¿verdad? Venimos a mejorar, porque hay una esperanza que hemos escuchado que los Estados Unidos ofrece. Para el creyente es lo mismo. Nosotros estábamos muertos de nuestros pecados,
pero ahora tenemos esperanza de algo mejor a través de Cristo. Entonces, por eso nosotros ponemos nuestra fe, porque sabemos que esa esperanza, esa herencia, ese regalo, solamente la podemos obtener a través de Cristo. Pero Pedro, les está recordando, les está poniendo esta situación y ahora va a desarrollar un poco más por qué está escribiendo la carta. Nosotros ya sabemos, ya expliqué por qué está pasando la situación, pero Pedro les está escribiendo a esta gente que está dispersa, o sea, que está por todos lados en el Imperio Romano. Pero si vemos ahora en los versículos del 6 al 9, los versículos del 6 al 9, veremos que Pedro les está preparando para algo. Entrando al versículo 6 dice así: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, vemos que Pedro les está recordando a este grupo de creyentes de algo que ellos ya sabían. ¿Ok? So empieza él su carta, se introduce, les habla a ellos, les dice que le está dirigiendo esta carta a ellos, pero luego empiezan en los versos del 3 al 5 explicando la resurrección de Cristo. Es algo que ellos ya sabían. Ya sabían la historia de Cristo. O sea, ¿por qué Pedro les está recordando esto? El versículo 6 les deja saber. Y es porque vienen las pruebas. Nota que dice si es necesario. O sea, Pedro sabía que venía la aflicción. Entonces mi segundo punto es que nosotros podemos encontrar esperanza en la aflicción. Que hay esperanza en la aflicción. Pedro sabía que la aflicción venía, que los tiempos difíciles iban a venir. ¿Y por qué? Fácilmente fue a causa de este mundo pecaminoso. ¿Y cómo Pedro sabía que iba a venir sufrimiento? ¿Cómo Pedro sabía que iba a venir tiempos difíciles? Porque si Cristo, que era perfecto, sufrió, Él sabía que nosotros también íbamos a sufrir. O sea, si Cristo, que era 100% Dios, 100% humano, sufrió, pasó tiempos difíciles, ¿cómo nosotros no vamos a pasar tiempos difíciles? Entonces, Pedro ya lo sabía, eso ya lo tenía en cuenta y sabía que como se estaba poniendo las cosas con el Imperio Romano, él dice, ¿sabes qué? Voy a preparar a estos muchachos, voy a preparar a estos creyentes, voy a preparar a estas iglesias, porque va a llegar tiempos difíciles. Y sí llegan, hermanos, ¿verdad? Pero Pedro no les está diciendo, hey, va a llegar los tiempos difíciles, ¿sabes qué? Vamos a tirar la toalla, te vas a dar por rendido. No. Al contrario, lo que les está diciendo aquí es que, hey, llega la aflicción, pero podemos tener esperanza en la aflicción. Cuando llegamos a este país, tenemos la esperanza de que vamos a vivir una vida mejor. Pero lo que no te cuentan, y se ríen porque todos saben, lo que no te cuentan va a ser lo que vas a sufrir, los tiempos difíciles. Y para cierta gente es peor que otras, pero la realidad es que uno llega a este país y pasa tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque es empezar una cultura nueva, empezar una vida nueva. Pero tienes esperanza. No te cuentan, pero sabes que mientras lo pasas, tienes esperanza de que algo mejor vendrá. Que tu sacrificio valdrá la pena. Eso es la misma realidad que Pedro le está diciendo a estos hermanos, a esta gente. Es que
van a pasar aflicción, pero aún en el tiempo difícil tenemos esperanza. Pero les está diciendo esto porque les está explicando que las pruebas, la aflicción es parte de la vida del creyente. Si nos arrimamos al verso 7, dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Básicamente lo que le está diciendo Pedro a esta gente, a estos creyentes, es que el proceso de nuestra santificación viene con un proceso de purificación. O sea, para nosotros crecer como creyentes, para nosotros crecer en nuestra fe, tenemos que pasar un proceso de purificación. Nota que habla del oro. El oro es precioso, el oro tiene valor, pero para llegar a ese color hermoso que le ponen en los anillos, en todas las joyas y todo eso, tiene que pasar un proceso de purificación. No es que uno va a una cueva y pum, 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 y saca un anillo de una cueva y mira qué hermoso anillo de oro. Así no pasa. Sino tienen que pasarlo por fuego. A veces se tiene que hacer en líquido, ¿verdad? Tienen que pasarlo, pasar el líquido para sacar todas las impurezas de ese oro, para luego sacar el oro que conocemos nosotros. Pero el oro tiene valor. Entonces lo que Pedro está diciéndole aquí a esta gente es, hey, tu fe tiene valor. Tu fe en Cristo tiene valor, pero tiene que pasar un proceso de purificación. Nuestra fe tiene que ser purificada. Pero entonces dice, nos podemos hacer la pregunta, si las pruebas refinan mi fe en una manera que glorifica a Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por qué glorifica a Dios que yo tenga que pasar las pruebas? ¿Por qué glorifica a Dios que yo tenga que pasar este proceso de purificación? Vemos en el versículo 6, porque dice, porque cuando llegan las pruebas, leemos aquí, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, versículo 9, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Básicamente lo que Pedro les está diciendo aquí es que nuestra fe tiene que ser purificada. Tenemos que pasar este proceso de santificación. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo cuando Cristo le está hablando a este grupo de gente, no va a estar o ya no está, y nosotros todavía tenemos que tener fe en Él. Es como, por ejemplo, cuando uno anda en su bicicleta. Cuando uno está aprendiendo a andar en bici por primera vez, ¿verdad? Empieza con las llantitas de atrás o alguien te está agarrando, te está guiando, ¿verdad? Está el papá, mamá, tío, tía, hermano, primo, lo que sea, te están ayudando y pedalea y ahí va uno, pedalea y balanceándose y tratando antes de caerse. Y luego, si aprendieron aquí o donde sea, sé que por ejemplo en el pueblo donde soy yo es pura montaña, entonces sería lo peor aprender bicicleta ahí porque o aprendes o te matas. Pero la cosa es que aprender la bicicleta es difícil, entonces que hay alguien guiándote. Y es fácil cuando hay alguien que te está agarrando, sosteniendo, agarrándote para que te balancees. Pero ya cuando te sueltan, ahí empieza a dejar los oportunidades, ahí empieza el show, ¿verdad? Vemos que Pedro les está diciendo, hey, Cristo ya no está, ¿verdad? A quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. Dile que no estoy. Cristo no estaba con ellos físicamente, pero ellos todavía estaban llamados a tener y poner su fe en Él.
Cristo les regaló esta salvación, entonces ya no necesitan nada, ya no necesitamos nada. Ahora yo puedo vivir una vida con esperanza viva aún en la aflicción. Y es lo que Pedro les está explicando aquí a esta gente. Es que va a llegar la aflicción, pero ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Va a llegar las pruebas, pero eso nomás nos va a hacer mejor como creyentes, más fuertes en nuestra fe. Porque durante el tiempo difícil nos vamos a agarrar de Cristo y sabemos que tenemos esperanza viva a través de Él. Es lo que Pedro les está diciendo a esta gente. Es lo que Pedro nos está diciendo a nosotros. Que aún en la tempestad, aún en la aflicción, nosotros tenemos esperanza en Cristo. Eso me lleva a mi último punto, que vemos en los versículos del 10 al 12. Pero quiero regresar al versículo 2. El versículo 2 dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Pedro empieza recordándoles a ellos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ok, ya vimos eso de los versos 3 al 5. Voy a recordarles que Cristo resucitó y los dio la vida eterna, les dio esperanza viva, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Dice, les recuerdo esto porque va a haber tiempos difíciles en donde realmente vas a tener que agarrarte de Cristo, ¿ok? Entonces les está recordando quién es Cristo, qué hizo, luego les está diciendo, demostrando que va a llegar tiempos difíciles, pero hay esperanza. Pero luego acaba con esto, en los versículos del 10 a 12. Les está explicando, haciéndose referencia al versículo 2, que Dios está en control. Que tenemos esperanza en el Espíritu Santo. Porque si notas en el versículo 2, dice el conocimiento de Dios Padre. O sea, Dios ya sabía qué iba a pasar. Dios ya sabía que nosotros íbamos a necesitar salvación. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Jesucristo por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La esperanza es más creíble, hay más credibilidad en la esperanza cuando vemos que nuestro Dios está en control. Cuando vemos que Él tiene una voluntad y nuestra salvación es parte de ella. O sea, Dios Padre planeó nuestra salvación a través de Cristo y esto lo sabemos porque vemos lo que hizo el Espíritu Santo en los versículos del 10 al 12 y dicen así, versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, dentro de ellos, a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Tenemos nosotros esperanza porque vemos que Dios a través del Espíritu Santo hizo su voluntad. O sea, esos profetas del Antiguo Testamento, ya sabes, la última porción del Antiguo Testamento que son puros profetas, ¿verdad? Hay unos de 1 página, de 2 páginas, de 3 páginas, realmente no son largos esos libros, pero vemos que se menciona mucho un Salvador, un Mesías, alguien que iba a salvar a Israel. Isaías tiene un capítulo completamente dedicado a eso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ellos no sabían quién iba a ser Cristo, no sabían cómo se iba a ver, pero sabían a través del Espíritu Santo que Dios iba a proveer salvación.
Dios iba a proveer salvación. Entonces nosotros podemos tener esperanza porque sabemos que el mismo espíritu de esos profetas es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Nosotros podemos tener esperanza porque ese mismo Espíritu Santo es el que mora con nosotros. Pedro le habla a un grupo de gente que siente la presión del mundo. Gente que iba a pasar o estaba pasando por la aflicción. Pero les recuerda que nuestra fe debe estar puesta en Dios. Es decir, tener esperanza que Dios tiene algo mejor para nosotros. Recordar que aún en la dificultad, que no hay nada peor que estar sin Dios. Que no hay nada peor que estar sin Dios. Hermano, este mismo mensaje que Pedro le dio a estas iglesias, a estos creyentes, es el mismo mensaje que nosotros tenemos que entender, que la vida sin Dios es perdición. O sea, si sin Dios no tenemos nada. Y dice, o sea, bueno, pero yo tengo un trabajo, yo tengo bla, bla. Mira, el mundo te va a ofrecer muchas cosas. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Pero si hay algo que yo sé es cierto, es que no importa lo que nos pueda ofrecer este mundo, lo que ofrece Dios es mejor. Y si no me creen, ahí chéquenle, dijera el mexicano. Pero nosotros podemos tener esperanza porque Cristo vino y murió por nosotros. Nosotros tenemos esperanza que nuestra vida no para aquí, sino empieza una vida nueva aquí, hoy. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, empezamos una vida nueva. ¿Por qué? Porque sabemos, aunque vamos a pasar aflicciones, si vamos a pasar aflicción, sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Por eso es una esperanza viva, porque no muere, sigue. Tenemos una esperanza viva en Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana, mi pregunta a ustedes es, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu esperanza? Porque no hay nada más peor que pasar dificultad, pasar esta vida sin tener esperanza en algo mejor. Qué vida triste, ¿verdad? Y sabes que nosotros conocemos a alguien, a lo mejor tú estés sentado y tengas esta mentalidad que, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Pero vemos que Pedro nos está explicando que hay propósito, que hay esperanza, hay algo mejor. ¿Por qué no ponerla en Cristo? ¿Por qué no poner nuestra fe en el que vino, pagó un precio que nosotros teníamos que pagar y luego nos dio salvación? ¿Por qué no poner nuestra esperanza en ese Dios que te tuvo en mente desde el principio de la creación de este mundo? Que sabías qué ibas a pasar, cuál iba a ser tus aflicciones, cuál iba a ser tu historia, porque tú estabas dentro de su voluntad. O sea, Dios tenía su voluntad y Él sabía qué iba a pasar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en control. ¿Por qué no poner nuestra fe en ese Dios? ¿Por qué no tener esa esperanza de que ese Dios que está en control, que es soberano, ¿por qué no tener esperanza que Él tiene algo mejor? ¿En dónde está tu fe? ¿Cuál es tu esperanza? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor amado, venimos ante ti, Dios, agradecidos, Dios, que tú eres un Dios de misericordia.
Porque la realidad, Dios, es que no merecemos tu gracia, pero tú, a través de tu gran amor, que a veces no entendemos, Dios, pero a través de tu gran amor, Dios, tú nos tomaste en cuenta y mandaste a Cristo a salvarnos. Perdonaste nuestras fallas, nuestros pecados, Dios. Hiciste un plan para salvarnos. Entonces te pido que en esta mañana nuestro deseo sea que pongamos nuestra esperanza en ti, Dios. Que nuestra fe sea purificada, sea fortalecida, Dios, para sea más fuerte para Dios. Cuando llegan esos tiempos difíciles, nosotros recordarnos de quién eres tú, qué hiciste por nosotros, Dios, y qué harás por nosotros. Dios, que nuestra fe esté puesta no en nada de este mundo, no en nosotros mismos, sino en ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz, pero no nos dejaste solos, sino mandaste a tu Espíritu Santo a morar y estar con nosotros. Gracias de nuevo, y todo esto te lo pedimos y lo oramos en tu bendito nombre. Amén y amén.